Si los hombres buenos estuvieran de un lado siempre y los hombres malos estuvieran del otro lado siempre, sería fácil detectar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero como dice la Biblia, el trigo está mezclado con la cizaña y así van a permanecer hasta el final de los tiempos, cuando el Señor aparezca por segunda vez y separe definitivamente la cizaña del trigo. Esta ha sido la historia de la Iglesia Católica. Hemos tenido sospechas en más de un periodo histórico de infiltraciones externas para cambiar la incómoda doctrina cristiana que no sintoniza con los gustos del mundo. Hay cantidad de hechos históricos que lo denotan. Y la verdad que en los últimos tiempos no tenemos muchas pruebas de ello, solo sospechas, salvo una, de la cual hay varios testigos. La Unión Soviética, comunista, infiltró jóvenes comunistas en los seminarios para que se ordenaran sacerdotes y produjeran un cambio en la Iglesia Católica. Hay testimonios que ahora te voy a comentar. Y nos hace pensar en la fragilidad de la Iglesia Católica en la infiltración y en la posibilidad de crear desórdenes internos con poca cosa. Posiblemente las consecuencias de la infiltración comunista en la Iglesia se hayan superado ya. Pero pensemos en la crisis actual que está pasando en la Iglesia Católica, ejemplificada por el abuso sexual de sacerdotes a menores, o en las herejías que se oyen cada vez más claramente de parte de cardenales y obispos. ¿No tendrá un componente manejado por fuerzas espurias ajenas a la Iglesia? Fuerzas poderosas contrarias a la Iglesia de Jesucristo, ¿no estarán incidiendo desde adentro de la propia estructura eclesial, creando este desorden? ¿O será simplemente que esas ideas generadas en la década del 20 y del 30 prendieron y ahora tienen vida? Es una pregunta que te dejo picando. Y lo que te voy a contar ahora te va a cuestionar aún más. Bella Dodd, una italiana que nació con el nombre de María Assunta Bisono en Italia, emigró de pequeña a los Estados Unidos. Y después de su carrera universitaria llegó a ocupar cargos importantes en el Comité Central del Partido Comunista de Estados Unidos en la década de 1920 y 1930. Ella fue expulsada del Partido Comunista en 1949, argumentando que estaba contra los negros, los puertorriqueños, ser antisemita, etc. Pero eso no fue la verdad, sino la verdad fue la discrepancia doctrinal. Luego se reconvirtió al catolicismo porque ella había sido católica de niña y declaró incluso ante el Congreso de Estados Unidos a fines de la década de 1920 que les habían enviado directivas desde Moscú a todas las organizaciones del Partido Comunista para destruir la Iglesia Católica desde adentro. Debían plantar miembros del Partido Comunista en los seminarios y dentro de las organizaciones diocesanas. Y ella ha declarado: yo misma puse 1.100 personas en seminarios católicos en Estados Unidos. Está hablando de 1.100 personas en Estados Unidos. Y es más, le relató a la famosa escritora católica doctora Alice von Hildebrand que ella misma trató con nada menos que 4 cardenales dentro del Vaticano que trabajaban para el Partido Comunista.
4 cardenales que trabajaban para el Partido Comunista. Esto sucedió casi en la década de 1950, mitad del siglo. El obispo Fulton Sheen, quien fue el responsable de traer a Bela Dodd de vuelta al catolicismo, le pidió que se abstuviera de detallar esta estrategia comunista para no socavar el sacerdocio católico. Pero está claro que la idea que tenían los comunistas era que estos hombres ordenados progresaran en posiciones de influencia y de autoridad en la Iglesia y llegaran a ser obispos y después cardenales. Pero el de Bela Dodd no es el único caso. Manning Johnson, que fue candidato comunista para representante de Nueva York y perteneció al Partido Comunista en la década de 1940 y 1950, testificó en 1953 ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, que el Partido Comunista se había dado cuenta que con solo pequeñas fuerzas disponibles podían infiltrarse en los seminarios católicos. Y así lo hicieron. En un momento te cuento los testimonios que hay también sobre esto en Francia. Te he contado 2 testimonios de la infiltración en los seminarios católicos de Estados Unidos, donde se forman los sacerdotes. Pero esto no sucedió solamente en Estados Unidos. Un francés llamado Albert Bassart, que ocupó altos cargos en el Partido Comunista francés, reveló en 1955 que Moscú había emitido una orden en 1936 para seleccionar cuidadosamente miembros de la juventud comunista para ingresar a los seminarios y recibir la ordenación sacerdotal. Y declaró además que algunos de estos fueron infiltrados en órdenes religiosas, particularmente en la orden dominicana. Y en su ensayo Satanás en acción, el filósofo católico Dietrich von Hildebrand dijo que los dominicos franceses se habían vuelto tan comunistas en su evangelización que en 1953 la orden apenas escapó a la disolución por parte del Papa Pío XII. Esta ventana de tiempo de la década de 1930 coincide con la ventana de tiempo de que habló Bela Dodd. Pero hay otra prueba más sorprendente en Francia. La autora Marie Carré publicó un libro titulado AA 1025, Las memorias de un antiapóstol, en 1972, que cuenta una historia verídica, según ella, de una enfermera que encontró un hombre herido incapaz de hablar, a quien le da sus primeros auxilios y decide llamarlo Michael porque desconoce su nombre. Ella lo atiende del accidente y encuentra un diario de 100 páginas en su portafolio que demuestra que es un espía soviético infiltrado en un seminario católico que trabajaba encubierto para subvertir a la Iglesia. En ese diario se revela que ya había 1024 agentes comisionados en esa tarea. Los analistas tienen la convicción que Marie Carré está contando su propia experiencia personal, porque ella era enfermera y además se convirtió del protestantismo al catolicismo como la enfermera que se cuenta en el libro. En este libro que tenía el infiltrado, hay un plan maestro que da pautas de cuál era la estrategia del Partido Comunista.
La principal estrategia era dirigir a la Iglesia hacia una religión universal donde todas las iglesias se fundieran en una sola. Abandonar el discurso sobrenatural, instando a los sacerdotes a un discurso dirigido hacia ocuparse de las clases bajas y la justicia social. Insistir en la autocrítica respecto al espectáculo inútil de las catedrales y el arte católico, simplificando todo al estilo protestante. Y también deshacerse de la sotana, suprimir el latín, no arrodillarse en las liturgias, descartar el rosario, las devociones marianas, el canto gregoriano, la música sacra tradicional. Sobre todo, minimizar la reverencia ante la presencia real de la hostia consagrada y suplantar el santo sacrificio de la misa con la idea de la cena del Señor. También llevar a que los católicos obedezcan su propia conciencia y por lo tanto admitir que se abran a nuevos matrimonios entre divorciados, la poligamia, la anticoncepción, la eutanasia, etc. También minimizar las nociones de vida eterna, juicio, cielo, purgatorio, infierno, reemplazándolo con el único deseo de ser curado en esta vida. Y básicamente poner énfasis en la bondad de Dios que supera todas las ofensas, al punto que los motivos para la contrición serán solamente la falta de justicia hacia los demás y no hacia Dios, porque es tan bueno que ni siquiera se preocupa por esas cosas. Lo que te he relatado es lo que se sabe y, como en todos los casos de operaciones ocultas, hay mucho más bajo el agua que encima de ella. Y también es posible pensar que la infiltración comunista ya no tenga los operadores que tuvo antes. Sin embargo, las prédicas quedan. Las ideas son más difíciles de matar que las personas. Y basta comparar el contenido del plan maestro que reveló Mary Carré con lo que se oye en muchas homilías para darse cuenta que la insidia que se sembró en la década de 1920 y 1930 ha echado raíces. En los foros de la Virgen María hemos publicado un artículo sobre el caso más investigado, que es el de Bella Dodd. En la descripción de este video en YouTube puedes encontrar el enlace para ir a ese artículo. Me gustaría saber tu opinión sobre todo lo que hemos dicho en este video. Y si te gustó lo que hemos dicho, por favor, marca un dedito para arriba, añádete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tus amigos.